buenas amigos. Mirad, me encuentro en el descansadero, en el abrevadero de la Fuenfría, en la Sierra de las Nieves. Hoy voy a hacer una ruta de verano, en pleno mes de julio, muy calurosa, y para ello vamos a subir hasta el Cerro Cascajares, un pico en Sierra Blanca. Durante el camino daré varios consejos para hacer esta ruta de senderismo de montaña en pleno verano, y os iré enseñando unos tips y unos artículos que os vendrán muy bien para nuestra ruta de montaña. Así que venga, vamos a ir viendo amanecer en este magnífico lugar. Acompañarme. Bueno, empezamos con los primeros consejos para iniciar una ruta de senderismo o de montaña en verano. Y es algo de primero de senderismo: planificar la ruta, desnivel, kilómetros, tiempo, dejar dicho dónde vamos. Y como habéis visto, mirad, salir muy temprano. Ahora mismo tenemos las 7 menos 10 de la mañana. Si podemos ver como esta ruta, los pasos de agua también es muy importante. Yo al inicio de la ruta he cargado agua. Así que vamos a ir subiendo el puerto y os sigo contando cosas y tips muy interesantes. Bueno, el primer puerto de Los Realejos. Y aquí os voy a enseñar el segundo consejo, y prácticamente puede ser de los más importantes: el agua. Os enseño lo que llevo en la mochila. Bueno amigos, otro consejo, y prácticamente para mí el más importante, es llevar suficiente agua para una ruta de montaña o de senderismo en verano. Unos 2 litros mínimo. También buscar puntos de agua como arroyos, manantiales, ríos, nacimientos. Como habéis visto, yo este agua la he cogido del manantial del arroyo de aquí, de la Fuenfría. Prácticamente, si estás acostumbrado, no hay que potabilizarla. Si la cogemos de los ríos, siempre, ¿de acuerdo? Los virus y bacterias nos pueden dar una mala pasada. ¿Cómo potabilizamos este agua? Mirad, este invento de Oceanis, empresa española. Quitamos el botoncito, pulsamos aquí y mirad, le mete ozono. Este sistema nos elimina el 99% de los virus y bacterias. Más agua. 3 botellas de agua llevo, mínimo 2 litros. Este agua con esta botella no deja sabor, pero si por ejemplo le echamos pastillas de potabilizadora, deja un sabor a cloro. Bien, pues mirad, podemos echarle un complemento vitamínico de sabor naranja, que lo que nos va a hacer es que nos hidrata en nuestra ruta de verano. Esto lo podéis comprar en Decathlon. Bien, vamos a esperar estos 3 minutitos y le vamos a echar el complemento vitamínico y seguimos la ruta de montaña. Bueno, pues ya tenemos nuestro agua filtrada, depurada, y la pastilla efervescente, complemento vitamínico para que no nos dé una insolación aquí, la montaña.
días más buenos he pillado hoy con esta brisa. Pero claro, son las 7:30 de la mañana. Bien, 4 de cada 10 rescates en el Pirineo aragonés son a senderistas. ¿Por qué? Porque vamos sin saber, vamos sin planificar la ruta, vamos sin una mochila adecuada. Por favor, vamos a ser prudentes en la montaña, vamos a preparar las cosas antes de iniciar una ruta. Wow. Vaya cuestón. Mira las vistas ya a la costa. Ya estamos llegando al puerto El Robledal, el segundo puerto después de Los Realejos. Vamos a disfrutar de las vistas y os explico otro de los consejos para estas rutas de montaña. ¡Qué pasada! Mirad, el puerto El Robledal. ¡Qué bonito! La Costa del Sol. Y allí los pueblos del Valle del Genal. Bien, consejo. Vamos a poner aquí la mochila. Mirad, me acabo de poner la chaqueta porque en nuestras rutas de montaña, media alta montaña, nos cambia el tiempo, aire, lluvia, así que llevar una chaqueta extra nunca está de más. Y aquí, como estamos hablando de rutas de verano, crema solar, en este caso en barra, protección labial, en este caso marca de primera calidad como es Isin. Y el que le guste llevar gafas, yo no las suelo llevar muchas, pero mirad, unas gafas para el sol, porque la verdad que nos protege la vista. Y ahora seguimos hacia aquellos dos picos, hacia la cima del Cascajares. Cómo cambia el tiempo, cuando vamos cogiendo altura. Qué pasada. Bueno, pues vamos a hacer una parada técnica para un tentempié, para comer. Hay que buscar en estas rutas de verano siempre un sitio con sombra, y os voy a enseñar que llevo yo en la mochila para comer para esta ruta corta. Venga, os lo enseño. Hoy he echado poquita cosa, una barrita de estas de higo que la podemos comprar en el Decathlon, y nada, un par de piezas de fruta. Llevo una manzanita y de las cosas que más me gusta llevar a la ruta, un plátano, que justamente es por llevarlo en la bolsa, se ha puesto ya negro, pero mirad, esto está canela, esto está buenísimo. Pues nada, voy a disfrutar del plátano y a seguir el ascenso. ¿Veis aquel pico? Pues no, el siguiente, ¿dónde tenemos que llegar? Por allí. Bueno, consejos de seguridad. Ya veis que por aquí no hay nadie, solamente me he encontrado ovejas. Pues mi elemento de seguridad son una buena navaja, que no solamente vale para defenderte, sino para muchos otros usos. ¿Qué tenemos más? Mirad, bueno, otra pequeña navaja más chusquerilla y un spray de defensa, un spray de pimienta. ¿Para qué? Pues nunca se sabe. Tanto para los animales de 4 patas
como los animales de dos patas, que son aún peores. En principio nunca pasa nada, pero no vale con el nunca. Seguimos, que llevo 1 hora y media, pero vaya, se me está montando el día. Venga, vamos a seguir el ascenso, que ya quedan unos poquitos más de consejos. Mirad, ¿veis? Esto pincha que da gusto. Por eso no lo he dicho al principio. Pantalones largos y zapatillas cerradas, aunque sea verano. Igual que he dicho, la chaqueta, por si cambia el tiempo o nos llueve. Ir con pantalones largos y con calzado cerrado, aunque pasemos un poquito más de calor, es prácticamente obligatorio. También no solamente evita los pinchazos de todos estos matorrales, también evita que se te peguen, por ejemplo, en verano, las garrapatas, porque si vas en pantalones cortos se te pegan a la piel y tela. De hecho, llevo yo aquí un kit, que luego lo enseñaré, con el botiquín de garrapata. Esta ruta ahora mismo es prácticamente campo a través, ruta aventurera. Bueno, ¿qué sería hoy día de la ruta sin llevar un track cargado de Wikiloc? Pues mejor que uno es llevar dos. Yo llevo 2 móviles, 2 tracks cargados. Uno de mi amigo Carlos de GPS Málaga, un fenómeno haciendo los tracks de Wikiloc y en redes sociales, y el otro track mío de esta ruta, que la he hecho ya varias veces. ¿Por qué 2 teléfonos? Se nos rompe un teléfono y ¿qué hacemos si vamos en mitad del bosque? Siempre tenemos uno de soporte, por eso yo siempre llevo 2. Y más aún, mirad, una batería, una pequeña batería powerbank para cargar siempre los terminales. O muchas veces hay gente perdida, pues se lo presta, comparte la ruta con él un ratito y le carga su móvil. Pues nada, mirad qué ventolera. No queda nada. Subí este pico y ya estamos en el vértice geodésico del Cerro Cascajares. Venga, vamos a llegar a la cima. Madre mía. ¡Qué ventolera! Ya vemos el pico. Allí no tenemos el vértice. ¡Cumbre! ¡Qué pasada! Estamos en el vértice geodésico de Sierra Blanca. Bueno, estoy mirando ahora mismo el camino alternativo que voy a coger y estoy observando que hay un desprendimiento. ¿Cómo lo puedo ver? Pues mira, lo podemos ver con este teleobjetivo. Ahora mismo lo tengo en formato monocular de Apex 5x10. ¿Por qué nos viene bien estos dispositivos? Porque a lo lejos podemos ver rutas alternativas, podemos observar animales. En este caso estoy viendo yo un posible desprendimiento por la ruta que voy a coger ahora por las minas del Robledal. ¿Y qué más? ¿Qué uso le podemos dar? Pues mira, le podemos dar un uso, por ejemplo, si nos gusta la fotografía, podemos fotografiar con el móvil a largas distancias. Voy a poner ahora mismo, voy a quitar el modo monocular y lo voy a poner en modo teleobjetivo con el teléfono móvil. Ya verás qué imágenes podemos capturar. Mirad, este teleobjetivo se nos presenta en este estuche de Apex y mirad qué bien viene para transportarlo en nuestra mochila. Solamente sacamos el objetivo, sacamos la pinza y es muy fácil de instalar.
lo roscamos aquí, aquí está, mirad. Y ahora solamente hay que coger nuestro teléfono móvil y acoplarlo. Mirad, lo acoplamos justamente tapando, aquí está, aquí lo tenemos. Mirad, pues así como quedaría el teleobjetivo para teléfonos móviles de APCEL. Mirad, el círculo, aquí lo graduaríamos y aquí sería el enfoque, que lo podemos poner más chico o más grande, según lo que queramos capturar. Podemos sacar fotografías de muy buena calidad, sobre todo cuando vemos animales a larga distancia. Ahora haré varias fotografías y os las pondré en el vídeo. Y este dispositivo, pues mirad, a mí me va a venir muy bien, sobre todo para las rutas que hacemos, porque me encanta ver a larga distancia, como hoy, que me ha hecho falta, para ver esta ruta alternativa que voy a hacer a la vuelta y ver estos posibles desprendimientos que me voy a encontrar, o para ver los animales. Imagínate la de uso que le podemos dar a este dispositivo de APCEL. Bueno, pues vamos a continuar la ruta, amigos. Ya habéis visto esta botella de Oceanic, fenómena, este dispositivo de APCEL. Son instrumentos que nos vienen muy bien también para nuestras rutitas de senderismo. Venga, pues continuamos, que todavía nos queda un trecho. Bueno, ya vamos terminando la ruta, muy cerca del arroyo de la Fuenfría estoy ya. Y mirad por dónde estoy terminando. Qué zona más sombría. 3 horitas de ruta. No ha hecho mucho calor, estamos a finales de junio, pero vienen días muy calurosos. Conclusiones finales. Pues yo me quedaría con todos los consejos que he dado, la preparación de la ruta, con todo lo que conlleva, el equipo, todo el equipo de ropa, zapatos, mochilas, y disfrutar de estas maravillas. Yo personalmente en verano no suelo hacer ruta de montaña, más bien me voy a los ríos y arroyos, como ya veréis este verano y habéis visto otros veranos. Así que si alguno tiene algún consejo que añadir, seguro que se me ha pasado algo, pues nada, bienvenidos sean. Así que hasta aquí esta rutita de hoy. Ahora me voy a refrescar en el arroyo y nos vemos en las siguientes aventuras. Adiós.